El panorama digital está pasando por una transformación profunda. Durante décadas, los avances en la potencia de las computadoras se debieron principalmente a mejoras en el hardware. La ley de Moore, que predijo que la cantidad de transistores en un microchip se duplicaría cada 2 años, se cumplió, lo que llevó a aumentos exponenciales en las velocidades de procesamiento y la capacidad de memoria. Sin embargo, nos estamos acercando a los límites físicos de la ley de Moore. Los transistores solo pueden ser tan pequeños antes de que los efectos cuánticos introduzcan un comportamiento impredecible. El enfoque ahora se ha desplazado al software. El software es el cerebro de cualquier sistema informático, ya que dicta la eficacia con la que se utilizan los recursos de hardware. Este cambio marca la era de la revolución del software. Estamos presenciando un aumento en el desarrollo de algoritmos y técnicas de software sofisticados que pueden exprimir al máximo el rendimiento del hardware existente. La programación paralela, un paradigma que permite que se ejecuten múltiples tareas simultáneamente, está en el corazón de esta revolución. Al dividir los grandes problemas computacionales en unidades más pequeñas e independientes, la programación paralela aprovecha la potencia de los procesadores multinúcleo y los sistemas informáticos distribuidos, lo que reduce drásticamente el tiempo de procesamiento y permite el análisis de conjuntos de datos masivos. Esta evolución no se trata solo de velocidad, se trata de eficiencia y precisión. Se trata de diseñar software que se integre perfectamente con el hardware, optimizando la utilización de recursos y ampliando los límites de lo que es computacionalmente posible. La revolución del software requiere un cambio fundamental en la forma en que diseñamos y construimos sistemas informáticos. Debemos ir más allá del enfoque tradicional de simplemente agregar más hardware a un problema. Se requiere una perspectiva holística que considere tanto el software como el hardware como partes integrales de un sistema unificado. Este enfoque holístico reconoce la estrecha relación entre el software y el hardware. El software se puede adaptar para aprovechar los puntos fuertes de arquitecturas de hardware específicas. A la inversa, el hardware se puede diseñar teniendo en cuenta el software, incorporando características que faciliten el procesamiento paralelo y las cargas de trabajo intensivas en datos. Consideremos el auge de las unidades de procesamiento gráfico, GPU. Originalmente diseñadas para renderizar gráficos, las GPU ahora son reconocidas por sus capacidades de procesamiento paralelo, lo que resulta invaluable en campos como el aprendizaje automático y la informática científica. Este cambio destaca la importancia del codiseño, donde el software y el hardware se desarrollan en conjunto para maximizar el rendimiento y la eficiencia. La revolución del software no se trata simplemente de escribir código, se trata de crear soluciones elegantes que cierren la brecha entre los algoritmos abstractos y las limitaciones físicas del hardware. Este enfoque holístico allana el camino para niveles de rendimiento sin precedentes, lo que nos permite abordar desafíos computacionales que antes eran insuperables. En el corazón de la revolución del software se encuentra la programación paralela, un paradigma que permite ejecutar múltiples tareas simultáneamente. A diferencia de la programación secuencial tradicional, donde las instrucciones se ejecutan una tras otra, la programación paralela divide los problemas en unidades de trabajo más pequeñas e independientes que se pueden procesar simultáneamente. Este enfoque es similar a tener varios trabajadores colaborando en un proyecto. Cada trabajador se centra en una tarea específica y, al trabajar juntos, pueden completar el proyecto mucho más rápido que un solo trabajador que opera solo. La programación paralela aprovecha la arquitectura multinúcleo de los procesadores modernos, donde cada núcleo actúa como un trabajador independiente capaz de ejecutar instrucciones. Existen varios tipos de modelos de programación paralela, cada uno adecuado para diferentes tipos de problemas. El paralelismo de datos implica dividir un gran conjunto de datos en fragmentos más pequeños y procesar cada fragmento simultáneamente. Imaginen ordenar una lista masiva de números. El paralelismo de datos implicaría dividir la lista entre varios procesadores, cada uno ordenando la parte que se le asignó, y luego fusionando las sublistas ordenadas. El paralelismo de tareas se centra en identificar tareas independientes dentro de un programa que se pueden ejecutar simultáneamente. Consideren un navegador web. Las tareas como renderizar la página web, descargar imágenes y manejar la entrada del usuario se pueden ejecutar en paralelo. Los problemas vergonzosamente paralelos son inherentemente paralelos en su naturaleza, donde se requiere un esfuerzo mínimo para dividirlos en tareas independientes. Un excelente ejemplo es la renderización de fotogramas en una película. Cada fotograma se puede renderizar independientemente de los demás. La multiplicación de matrices, una operación fundamental en álgebra lineal, se encuentra en el corazón de muchos algoritmos de inteligencia artificial.
Desde el reconocimiento de imágenes hasta el procesamiento del lenguaje natural, las matrices proporcionan el marco matemático para representar y manipular las vastas cantidades de datos de las que se alimentan los sistemas de IA. En las redes neuronales, los caballos de batalla de la IA moderna, la multiplicación de matrices es el motor que impulsa el aprendizaje y la inferencia. Las redes neuronales constan de nodos interconectados organizados en capas. Cada conexión entre nodos tiene un peso asociado, que representa la fuerza de la conexión. Estos pesos se almacenan en matrices, y el proceso de entrenar una red neuronal implica ajustar estos pesos en función de los datos de entrada. La multiplicación de matrices se utiliza para propagar datos a través de la red, lo que permite que la red aprenda patrones y relaciones complejos. Durante la inferencia, cuando la red entrenada se utiliza para hacer predicciones, la multiplicación de matrices se emplea nuevamente para procesar los datos de entrada y generar la salida. La eficiencia de la multiplicación de matrices impacta directamente en el rendimiento de los algoritmos de IA. Operaciones de matrices más rápidas se traducen en tiempos de entrenamiento más rápidos para redes neuronales y respuestas más rápidas en aplicaciones en tiempo real, como autos autónomos y sistemas de detección de fraude. Sección 5. Alpha Tensor. Revolucionando las operaciones con matrices. La búsqueda de algoritmos de multiplicación de matrices más eficientes ha llevado a descubrimientos innovadores, con Alpha Tensor de Google a la vanguardia. Alpha Tensor, impulsado por la propia IA, ha descubierto nuevos algoritmos que superan a los desarrollados por matemáticos humanos durante décadas. Los algoritmos tradicionales para multiplicar dos matrices tienen una complejidad temporal, una medida de cómo aumenta el tiempo de ejecución de un algoritmo con el tamaño de la entrada, que se considera computacionalmente costosa para matrices grandes. Alpha Tensor, a través de una combinación de aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo, ha descubierto algoritmos con menor complejidad temporal, lo que lleva a aceleraciones significativas en la multiplicación de matrices. Estos avances tienen implicaciones de gran alcance para la IA. Una multiplicación de matrices más rápida se traduce en tiempos de entrenamiento más rápidos para redes neuronales más grandes y complejas, lo que permite el desarrollo de modelos de IA más sofisticados, capaces de abordar problemas aún más desafiantes. El éxito de Alpha Tensor destaca el papel creciente de la IA en el descubrimiento científico. Al automatizar el proceso de diseño de algoritmos, la IA tiene el potencial de desbloquear nuevas fronteras en matemáticas y ciencias de la computación, lo que lleva a innovaciones que antes eran inimaginables. Sección 6. El auge de las bibliotecas especializadas. CUDA y más allá. La revolución del software está impulsada por el desarrollo de bibliotecas y marcos de trabajo especializados que simplifican la tarea de la programación paralela y aprovechan el poder del hardware especializado. Una de estas bibliotecas que ha ganado una adopción generalizada es CUDA, o Arquitectura de Dispositivos de Cómputo Unificado. Desarrollada por NVIDIA, CUDA permite a los programadores aprovechar las capacidades de procesamiento paralelo de las GPU de NVIDIA. Las GPU, con su arquitectura masivamente paralela, sobresalen en el manejo de tareas computacionalmente intensivas como la multiplicación de matrices, lo que las hace ideales para cargas de trabajo de AI. CUDA proporciona una interfaz de programación y un conjunto de bibliotecas que abstraen las complejidades de la programación de GPU, lo que permite a los desarrolladores centrarse en los algoritmos en sí mismos en lugar de en los detalles de hardware de bajo nivel. Esto ha llevado a un aumento en el desarrollo de aplicaciones de IA aceleradas por GPU, lo que reduce significativamente los tiempos de entrenamiento y permite el análisis de conjuntos de datos más grandes. Más allá de CUDA, han surgido numerosas otras bibliotecas y marcos de trabajo de procesamiento paralelo, cada uno de los cuales satisface necesidades y plataformas de hardware específicas. OpenNMP, MPI y OpenECL son solo algunos ejemplos de bibliotecas que proporcionan abstracciones de alto nivel para la programación paralela, haciéndola accesible a una gama más amplia de desarrolladores. Sección 7. La evolución de los lenguajes de programación para un mundo paralelo. La revolución del software está impulsando la evolución de los lenguajes de programación en sí mismos. Los lenguajes de programación tradicionales fueron diseñados para la ejecución secuencial, lo que dificulta expresar el paralelismo de manera efectiva. Están surgiendo nuevos lenguajes y extensiones a los lenguajes existentes para abordar las demandas de la programación paralela. Python, un lenguaje popular para IA y ciencia de datos, ha introducido características como multiprocesamiento y programación asíncrona para admitir la ejecución paralela.
Bibliotecas como NumPy, diseñadas para la computación numérica, aprovechan estas características para proporcionar implementaciones eficientes de operaciones con matrices, acelerando aún más las cargas de trabajo de IA. R, otro lenguaje ampliamente utilizado en el análisis de datos, también admite la computación paralela a través de paquetes como Parallel y Forage. Estos paquetes permiten a los usuarios distribuir cálculos entre múltiples núcleos o incluso clústeres de computadoras, lo que permite el análisis de conjuntos de datos masivos que serían imposibles de procesar en una sola máquina. Están surgiendo nuevos lenguajes como Mojo, diseñados explícitamente para el desarrollo de IA, con soporte integrado para paralelismo y aceleración de hardware. Mojo combina la facilidad de uso de Python con el rendimiento de C++, con el objetivo de cerrar la brecha entre la investigación y la producción en el campo de la IA. Sección 8. Código abierto. El motor de la colaboración. La revolución del software está siendo impulsada por un espíritu de colaboración, con el software de código abierto jugando un papel fundamental. Los proyectos de código abierto, donde el código fuente está disponible gratuitamente para que cualquiera lo use, modifique y distribuya, han fomentado una comunidad global de desarrolladores que trabajan juntos para crear soluciones de software innovadoras. Muchas de las bibliotecas y marcos de trabajo que impulsan la programación paralela y la IA, como TensorFlow, PyTorch y Apache Spark, son proyectos de código abierto. Este enfoque de código abierto tiene varias ventajas. Permite a los desarrolladores aprender del código de los demás, identificar y corregir errores en colaboración, y basarse en el trabajo existente para crear herramientas aún más poderosas. La naturaleza colaborativa del código abierto acelera el ritmo de la innovación. En lugar de reinventar la rueda, los desarrolladores pueden basarse en el conocimiento y la experiencia colectivos de la comunidad, lo que lleva a ciclos de desarrollo más rápidos y un software más robusto. Además, el software de código abierto promueve la transparencia y la confianza. Cualquiera puede inspeccionar el código fuente para comprender cómo funciona, asegurándose de que no haya puertas traseras ocultas o intenciones maliciosas. Esta transparencia es particularmente crucial en la IA, donde la confianza y la responsabilidad son primordiales. Sección 9. El futuro del software. Arquitecturas de IA y más allá. A medida que nos adentramos en la revolución del software, podemos esperar ver arquitecturas de IA aún más sofisticadas que emergen, ampliando los límites de lo que es computacionalmente posible. Estas arquitecturas aprovecharán el poder de la programación paralela, el hardware especializado y los algoritmos de software innovadores para abordar problemas cada vez más complejos. Llama 2, un modelo de lenguaje grande desarrollado por Meta, ejemplifica esta tendencia. Llama 2 está entrenado en un conjunto de datos masivo de texto y código, lo que le permite generar texto de calidad humana, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a sus preguntas de manera informativa. Su desarrollo destaca la importancia de los datos a gran escala, el procesamiento paralelo y los algoritmos avanzados para dar forma al futuro de la IA. Las redes neuronales líquidas, una nueva clase de redes neuronales inspiradas en el sistema nervioso biológico, ofrecen otro vistazo al futuro de la IA. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, donde las conexiones entre nodos son fijas, las redes neuronales líquidas pueden ajustar dinámicamente su estructura en respuesta a los datos entrantes. Esta adaptabilidad las hace adecuadas para manejar problemas complejos del mundo real, donde los datos cambian constantemente. La revolución del software es un viaje continuo que promete remodelar nuestro mundo de maneras profundas. A medida que continuamos ampliando los límites del software y el hardware, podemos esperar ver innovaciones aún más innovadoras que emergen, desbloqueando nuevas posibilidades y marcando el comienzo de una era de potencia computacional sin precedentes.